Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Bob Cornell y Dave Smith. Y estamos muy alegres y contentos de estar con ustedes hoy. Vi la programación casi cada noche lo veo. Y realmente doy gracias al Señor por el mover del Espíritu Santo en la programación. Y la enseñanza de la palabra, yo creo que estos hermanos aquí hacen un excelente trabajo abriendo la palabra de Dios. Y damas y caballeros, no hay nada en el mundo más importante que la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios. Y es una pena que la mayoría de los cristianos no aprovechan eso y lo tratan casualmente. Hay unos pocos que verdaderamente se dedican a todo lo que pueden, ¿no? De aprender la palabra, y eso es lo que deben hacer, ¿no? Es una bendición sin paralelos, pero sí sé que muchos no, y eso es una tragedia por su valor y por su gran poder. Vamos a continuar, ya tratamos con los versículos 15 y 16. Vamos a empezar a leer allí y continuaremos comentando en el versículo 17. Versículo 15, Juan capítulo 14, Lawrence. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Sus mandamientos se pueden guardar solo de una manera. El creyente siempre debe de hacer a Cristo y la cruz el objeto de su fe. Quedará entonces al Espíritu Santo libertad de acción y ayudarnos a hacer estas cosas que debemos hacer. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Paracletos, que significa uno llamado al lado de otro para ayudar. Para que esté con vosotros para siempre. Antes de la cruz, el Espíritu Santo solo podía ayudar a algunas personas, y solo por un periodo de tiempo. Desde la cruz, Él vive en el corazón y las vidas de los creyentes y lo hace para siempre. El Espíritu de verdad. El griego dice el Espíritu de la verdad, que se refiere a la palabra de Dios. En realidad, Él hace mucho más que simplemente supervisar el atributo de la verdad, como Cristo es la verdad, Al cual el mundo no puede recibir. El Espíritu Santo no puede entrar en el corazón del incrédulo hasta que aquella persona hace a Cristo su Salvador. Entonces Él entra. Porque no lo ve ni lo conoce. Se refiere al hecho que solo los creyentes nacidos de nuevo pueden entender al Espíritu Santo y conocerlo. Vosotros lo conocéis. Sería mejor traducido, pero ustedes llegarán a conocerlo. Porque está con vosotros. Antes de la cruz, Y estará en vosotros. ¿qué ocurriría en el día de Pentecostés y adelante? Porque la deuda del pecado fue para siempre pagada por Cristo en la cruz, que cambió la disposición de todo. Vamos a empezar al principio del versículo 17 a comentar cuando el Señor refiere al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. Podemos decir el Espíritu de la verdad. Eso quiere decir que el Espíritu Santo es quien dirige toda la palabra de Dios. Él es quien se movió sobre el profeta de la antigüedad y los apóstoles del Nuevo Testamento para escribir los libros de la Biblia. Eso se llama inspiración. Él los inspiró. Me gusta la manera como Kenneth Wuest, aquel gran erudito griego de ya varios años atrás, que, ya él partió con el Señor, pero él usó la palabra inspiración. Él dijo que el Espíritu Santo buscó en el vocabulario de los escritores, siendo los profetas de la antigüedad, los apóstoles de la antigüedad, buscó en sus vocabularios y nunca fue más allá de su educación. Y él buscó en sus vocabularios, buscando las palabras exactas, no solamente las oraciones, pero cada palabra en cada oración. Así de cerca, el Espíritu Santo está conectado a la palabra de Dios, porque Él es el autor de ella realmente. Esta Biblia que usted tiene en manos, y espero y confío que la tenga ahora mismo en manos, el Espíritu Santo, en esencia, mientras usaba
profetas y apóstoles, aún él fue el autor de cada palabra en la Biblia. Y es la razón por la cual tenemos que tener mucho cuidado sobre el tipo de Biblia que usamos. Cuando yo era niño, Satanás se enfrentó en contra de la palabra de Dios, tratando de decir que no era real, que era mentira, que no era una realidad. Él ha cambiado su táctica y creo que está funcionando tristemente muy bien. Hay todo tipo de libros que hoy en día se publican llamándose Biblias cuando realmente no lo son. Y algunas de las cosas están tan lejos de la palabra de Dios que realmente es una burla. Pero aún así, muchos cristianos, sin saber o entender, ellos usan esas cosas que no es ninguna Biblia en lo absoluto. Estaba yo el otro día en una oficina del dentista. Y este dentista en particular es más que dentista, pero bueno, lo voy a dejar en eso. Él compra Biblias de estudio del expositor por las docenas y le da una Biblia a toda persona que llega y quiera una Biblia. Entonces, esta pareja que acababan de salir de hacerse un trabajo dental, ¿no? Alguien me los presentó y ellos dijeron que ellos estaban en un estudio bíblico en ese momento en su iglesia. Y yo les pregunté qué tipo de Biblia ellos estaban usando. Y me dijeron, Dijeron la Biblia del mensaje, la sí. Biblia del mensaje, exacto, gracias. Estaban usando la Biblia del mensaje. Eso no es una Biblia, realmente no es una Biblia. Y hay muchos así, pero no son una Biblia. Yo les di un ejemplar de la Biblia de estudio del expositor. Sabía que mi amigo no se iba a molestar, para eso las tenía allí. Les di una y me dijeron que cuando ellos empezaron a estudiar nuestra Biblia, la versión King James, me refiero, que ellos dijeron, bueno, pero esto no se compara a lo que nosotros estamos estudiando en la Biblia del mensaje. A ellos le estaban diciendo qué estudiar, qué leer por el pastor de su iglesia. Y triste decirlo, pero hay muchas iglesias hoy día que usan ese tipo de Biblia, ¿correcto? Sí, así es. Usan ese tipo de Biblias. Realmente son una paráfrasis, hermano Swagger, no son traducciones palabra por palabra. Bien, pero ahora explica lo que quieres decir una traducción palabra por palabra, porque eso es muy Correcto. importante. Una traducción palabra por palabra. Mire, la casa editorial y los trabajadores que producen la Biblia se comprometen a estudiar el idioma original y darnos la mejor interpretación de esos idiomas originales. Del hebreo y el Antiguo Testamento y el Correcto. Nuevo. Así que son muy cuidadosos en cuanto a las palabras que usan para describir la necesidad de fijarse de cerca a la palabra y entenderla. Y nosotros entendemos que ninguna traducción de un idioma a otro es perfecto. Automáticamente no claro. va a ser perfecto. Pero una traducción palabra por palabra se esfuerza para darnos lo que el autor original quiso. Una paráfrasis muy a menudo, y yo me he fijado en la Biblia del mensaje, pero muy a menudo es más que nada un comentario sobre lo que el autor piensa que el autor original está diciendo. Él no está atado u obligado a las palabras, sino más bien a la idea. Así que él utiliza lo que él quiere usar para expresar la idea que él siente que el autor original dio. Pero una vez más, muy a menudo esto abre la puerta para mala dirección del comentario y mala Bien, interpretación. pero ¿qué tan importante es la traducción? Es muy importante. Una vez más, es la traducción de la palabra de Dios y yo siento como que hay muy buenas traducciones de inglés disponible para nosotros el día de hoy. Necesitamos estudiar quién fue que los tradujo y la crítica textual es de lo que hablamos aquí cuando Bien, hablamos de pero todo esto. la mayoría de la iglesia realmente no tienen el tiempo de entrar en los detalles como Correcto. nosotros estamos tratando, ¿no? Aunque es extremadamente importante la Biblia que tienen, la Biblia que estudian, Sí. la Biblia que utilizan. Si ellos tienen una Biblia que tiene una traducción débil, que es una traducción débil,
Correcto. Realmente eso los llevará en una dirección equivocada. Correcto. Una traducción palabra por palabra es la mejor manera de decirlo. Dinámica literal ah, en vez de una idea, en vez de eso es lo que estamos buscando. Así que una traducción literal dinámica o traducción palabra por ¿Hay palabra. Biblias en este tiempo actualmente siendo traducidas palabra por palabra, nuevas traducciones? Creo que siempre se están traduciendo. Hay nuevas palabras que están desarrollándose todo el tiempo. Mire, es parte de esto es negocio ya que se ha convertido en algo muy exagerado, diría yo, dándonos traducciones de todo tipo. Pero una vez más, uno no quiere algo que no le ayude a uno a entender el idioma original en inglés o español. Necesitamos una traducción palabra por palabra para entender lo que el autor quería que nosotros Eso es viéramos. muy importante, Sí, porque es la palabra de Dios, no solamente es la palabra de los hombres. correcto. Aunque ese hombre sea muy educado, no se compara con el Así es. Señor. La equivalente dinámica simplemente nos da la idea de lo que los autores o los traductores quieren que o sienten que es lo mejor y yo creo que hay hombres honestos haciendo esfuerzos honestos, pero al mismo tiempo mi preferencia siempre va a ser una traducción palabra por palabra. Pilato le hizo la pregunta a Jesús cuando nuestro Señor estaba siendo juzgado. ¿Qué es verdad? Sí, Y esa pregunta hay que hacerla y hay que explicarla una y otra vez porque esto es lo más importante en la faz de la tierra. Verdad. correcto. No necesariamente, porque hay todo tipo de cosas que son verdad. Yo me estoy refiriendo a la verdad propiamente. El Espíritu Santo es verdad, Jesucristo es verdad y la palabra de Dios es la verdad. Y realmente yo quiero ver eso cuando tenemos que ir a la pausa ahora, pero quiero ver eso detenidamente cuando volvamos sobre qué es realmente la verdad, porque es extremadamente importante. Ya volvemos. Como dijimos antes de la pausa, y lo reitero una vez más, Jesucristo es verdad, la palabra de Dios es verdad, el Espíritu Santo es verdad. Y realmente la Biblia nos dice que la unción es verdad, pero eso está conectado al Espíritu Santo. Así que tenemos al Espíritu Santo que pone este tema tremendamente importante en los tres. El Señor Jesucristo, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ninguno viene al Padre sino a través de mí. Luego el Espíritu Santo, quien es el autor de la palabra de Dios, es verdad. Y también la palabra de Dios propiamente es verdad. Eso es una explicación simple, pero, pero muchos hacen la pregunta el día de hoy, aun cuando Poncio Pilato la preguntó, ¿qué es verdad? Eso tal vez podemos decir la pregunta más importante que se encuentra en todo lo que es en las preguntas, ¿no? ¿Qué es verdad? Quisiera anexar algo a lo que acabo de decir sobre quién es verdad. Eso es distinto a qué es verdad. Correcto. Bueno, ¿quién es la verdad? Cristo es la verdad. Él lo De la proclamó. palabra de Dios y el Espíritu Santo. Sí, él proclamó eso él mismo. Yo soy verdad. la verdad, ¿verdad? Eso es lo que él dijo, yo soy el camino, la verdad. Así que él es la personificación de toda la verdad que el hombre pueda necesitar. En Cristo existe toda la sabiduría, toda la ciencia, toda la verdad que pueda llegar a impactar a un ser humano. Él es Dios, él Fuera o creó. aparte de la palabra de Dios, hay verdad en el mundo, no cosas que son verdad, eso es distinto, pero fuera de la palabra de Dios, existe verdad. En mi opinión, para nada. Mire, esta es la explicación de la verdad. Ah, todo en la Biblia nos dirige a Cristo. Todo Claro, claro. es el plan de redención de Dios, desde el principio hasta el fin. Y mire, el plan original de Dios para redimir al hombre se trataba nada más de Cristo. Antes de la fundación del mundo hubo
un cordero inmolado. Una vez más, ese es Cristo, Él es la verdad. Así que todo el contenido de la Biblia, el mensaje de Dios para el hombre, nos dice la verdad de el hombre, de la redención y acerca de nuestro problema de pecado y cómo es resuelto. Esta es la verdad. Así que usted se puede fijar en diferentes medidas para tratar de poder llegar a saber qué es lo que la vida es, pero solamente la palabra de Dios le va a dar a usted la verdad. Si el creyente importuna al Señor y requiere verdad, Señor, no me permitas caer en una mentira, ser engañado y seguir algo que no sea bíblico. ¿El Señor le dará esa respuesta a ese creyente? Totalmente. Mire, si eso es lo que nuestro deseo es como hijos de Dios, Él es nuestro Padre y por supuesto Él va a darnos esa petición. Y tal vez no sea la manera como Él responda a la oración, tal vez no sea lo que nosotros esperamos. Tal vez no esperamos la manera como Él lo hace. Sin embargo, Él le revelará la verdad a su pueblo. Mucho sucede que se llama como que es de Dios y no lo es. No es de Dios. Y aún veo que muchas veces, entre comillas, personas llenas del Espíritu Santo que caen en esas cosas y lo aceptan. Y sé que, usándolo como un ejemplo, 8 o 10 años atrás, esta situación que está sucediendo en Florida, me refiero a Correcto. allá, Sí. no en Pensacola, sino bueno, decían que habían plumas de ángeles que estaban cayendo, decían que habían joyas que los ángeles estaban dejando y la gente estaba llegando allí desde todo el mundo para ver eso, para ver ese llamado mover de Dios. Y se sabía inmediatamente que eso no es verdad, eso está mal. ¿Por qué estas personas caen en cosas así cuando obviamente no es bíblico? Bueno, yo creo que la gente tiene hambre de la verdad y yo creo que hay una falta muy seria de vivir esa verdad en nuestras iglesias. Creo que mucho del ministerio se ha alejado de predicar a Jesucristo, de enfocarse en Él, quién Él es y lo que Él ha hecho, y deja a la gente vacía y deja a la gente con hambre. Y bueno, la Biblia nos dice ella misma que en los últimos días había hambre de la palabra y yo creo que ciertamente estamos experimentándolo ahora mismo Bueno, por nuestros muchas púlpitos. personas reciben lo que quieren, no quieren la verdad. Ellos no quieren la Correcto. verdad. Estamos hablando del infierno. Hay un infierno, pero no quieren saber de eso. Ellos piensan que de alguna manera, al ignorarlo y no escucharlo desde el púlpito, que de alguna manera eso no va a existir. Pero hay un lugar llamado infierno Sí. y usted puede ver muchas cosas que caen en esa categoría. Y muchas cosas, las personas que dicen que en ciertas cosas son de Dios y obviamente no son de Dios. Correcto. Yo pienso que hay Sí, una mire. escasez del conocimiento de la palabra de Dios. Yo he escuchado Así es. que los agentes del servicio secreto, de la manera que entrenan sus agentes para determinar si un billete de dólar es falsificado, ellos dicen no enfatice la parte negativa, pero cómo es un dólar genuino. Y si no tiene eso, no tiene algo con qué comparar lo demás. Entonces, hay una escasez del conocimiento de la palabra de Dios. Mientras contestamos preguntas en el programa de su esposa, se hace bien obvio muchas veces que aún preguntas básicas que un niño hubiera recibido una respuesta en una escuela dominical como niño, ese conocimiento no está ahí. Me parece que su programación, y usted está allí cada día, además tiene 3 o 4 más personas allí con ella, está haciendo un tremendo servicio al reino de Dios. Hay personas que constantemente escriben y llaman diciendo, hemos aprendido más en los últimos meses de lo que hemos aprendido en años, de vivir una vida cristiana.
Y no solamente ese programa, pero programas como este, donde se les enseña a la gente la palabra de Dios. Sé que recibí una llamada recientemente de un hermano, que es un buen amigo, no un predicador, sino un miembro de la iglesia, pero una persona muy, muy inteligente y muy rica. Y es un buen amigo de la persona que es la persona que tiene que investigar los antecedentes de todas las personas a las que Trump está nominando a sus posiciones. Él es quien investiga los antecedentes para ver si es la persona correcta. Y dijo, yo quiero que usted lo llame para que esté en su programación. Pero yo creo que está haciendo un tremendo servicio. Realmente creo que sí. Y esperamos que esto responda a preguntas que las personas puedan tener. Muchos cristianos no investigan lo que se les enseña. No debería aceptar. Queriendo decir qué. Bueno, no debería aceptar lo que estamos diciendo en este programa solo porque estamos diciendo. Cada uno de nosotros vamos a darle cuenta a Dios individualmente y necesitamos saber lo que creemos. No necesitamos saber solo lo que nuestro pastor o nuestro maestro de escuela dominical o aún nuestros padres saben. Necesitamos saber lo que creemos y por qué lo creemos. Entonces, para hacer eso, necesitamos conocer la palabra de Dios y de eso determinar cuál es la verdad. Ujú. Mire, normalmente en ese caso al que se está refiriendo usted del avivamiento de Lakeland hace años, o a lo que se refirieron como el avivamiento de Lakeland en Florida, en donde supuestamente hubo plumas de ángeles y polvo de oro y todo eso, y la gente estaba corriendo hacia allá. Mire, la gente va a seguir a sus pastores. Así que habrían habido pastores que estaban, bueno, por supuesto, habían pastores que no estaban de acuerdo con eso, pero también hubieron pastores que sí estuvieron de acuerdo con todo eso. Así que la gente, las ovejas, van a seguir a sus pastores. Así que cuando los pastores están hablando de plumas de ángeles y también de cosas ridículas como esas, como que tenían rellenos de, mire, cuando los rellenos de sus dientes cambiaron de metal a oro y todo ese tipo de milagro de Dios, supuestamente. Pero cuando los pastores hablan de todo eso, la gente va a aceptarlo y lo aceptan como si fuese verdad. Así que ahora tenemos a personas, por lo menos aquellos que reciben eso, de pastores que están recibiendo una verdad que realmente no es verdad. Así que es un engaño. Eso realmente es lo que el engaño es, cuando la gente cree una mentira y, bueno, ellos piensan que es la verdad. Exacto. Y eso es engaño. Y, bueno, hay una falta de discernimiento, hay una falta de conocimiento de la palabra de Dios, hay una falta de sabiduría, una falta de enfatizar lo que realmente se tiene que enfatizar. Así que todas esas cosas van juntas y de la mano. Y bueno, cuando todo eso, cuando el evangelio no se enfatiza y cuando Él y su obra de expiación en el Calvario y su palabra no se enfatizan, entonces todo esto puede tomar prioridad. Dicen que en esa reunión de avivamiento, entre comillas, bueno, vamos a tener que continuar hablando de esto en la próxima programación, se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Por favor, voy a terminar la historia en la próxima programación. Usted debe de escucharlo. No se pierda la próxima programación. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.